que de pronto no solamente no se cumple el acuerdo de paz, sino que nos aboquemos a una elección presidencial con una fuerza de ultraderecha muy peligrosa para la vida. Senadora, ya que usted mencionaba anteriormente el tema de las noticias falsas, le hago una pregunta. ¿Usted cree que el plebiscito, porque pues el presidente tenía la potestad de haber decidido el tema de los acuerdos de paz sin haber hecho el plebiscito, ¿usted cree que el plebiscito influyó en esa desinformación? Claro, porque el presidente el presidente lo que hizo fue destinar recursos para las grandes estaciones de radio, de televisión, prensa escrita, pero el presidente no hizo una campaña pedagógica. Es más, se habría podido convocar a las juntas de acción comunal de todo el país. No, si no se quiere en Bogotá, se hubiera podido hacer por regiones, de los llanos, la costa, el Pacífico, el centro andino, el centro occidente, bueno, donde la gente tuviera elementos para defenderlo y sobre todo por una razón muy sencilla, porque es que la guerra de pronto no se siente en las ciudades. La única vez que se ha sentido de manera contundente fue, ustedes lo recuerdan, con el tema del club en Nogal, pero la guerra se siente en los territorios, donde está la gente que padece, la gente que no se puede movilizar, que sufre el desplazamiento, la desaparición forzada y todo ello. Y yo sí creo que en esos santos tienen una inmensa responsabilidad, y les quiero decir con toda franqueza que yo no soy muy objetiva porque no comulgo mucho con él, pero tengo que decir que en mi caso particular pienso que esa fue una postura adrede, porque lo que hemos visto después es que él echa unos discursos muy floripondios, como decimos, defendiendo el acuerdo, pero no dejó cimentado una serie de mojones que se requerían para lograrlo. Es más, él se opuso de manera contundente contra que los miembros del uribismo, del Centro Democrático, de la derecha, participaran en alguna discusión, y por eso caminó y se propagó y se propulsó todo el tema de los fake news, que son las noticias falsas, que es un instrumento como un misil, como un arma de largo alcance contra cualquier propósito que contenga la posibilidad de una vida mejor, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Usted también hablaba hace un momento de los temas que ha tenido el gobierno actual, que ha incumplido en parte sus acuerdos de paz, no protegiendo a los líderes sociales y en demás puntos que de pronto también el tema de tierras también no se han podido implementar. Pero ¿ustedes no creen que también hay cierta parte de responsabilidad de los excombatientes, muchos miembros del partido de las FARC que hoy están en el Congreso, no aceptan tampoco mucho de los crímenes que cometieron? Por ejemplo, el reclutamiento forzado de menores. A ver, yo creo que en la perspectiva del partido de las FARC, yo no puedo opinar demasiado porque pues realmente no lo conozco, no hago parte de él, ni me interesa estar ahí, pero yo creo que se cometieron unos errores estratégicos que se hubieran podido impedir si hubieran tenido mayor visión, mayor proyección de futuro. Por ejemplo, ellos tienen gente joven, preparada, capaz, que hubieran podido ser quienes estuvieran en el Congreso de la República y que le dieran un aire de frescura y de confianza a la sociedad colombiana, porque se supone que no cometieron los crímenes y las atrocidades que una guerra tan larga impuso en el país. Para ellos no es fácil, porque de todas maneras uno se da cuenta que una de las prisiones que hay es llevarlos a reconocer que reclutaban, que había violaciones de derechos de las mujeres, o sea, arrinconarlos hacia el punto de cometer delitos de lesa humanidad, de que hubieran cometido delitos de lesa humanidad que obviamente no permiten ninguna exculpación, ningún perdón, y que tienen que ser asumidos por ellos. O sea, la situación no es nada fácil, porque lo que uno encuentra es que, si bien es cierto, esta guerra no hubiera sido posible sin los militares colombianos, que prefirieron montar una estrategia de guerra a buscar el diálogo, el consenso, la salida política,
y por el otro lado un paramilitarismo que ha hecho y ha deshecho con todo lo que ha querido en el país. Ello no quiere decir que no se reconozca que hubo, a ver, yo conozco mucho el territorio y yo he ido a muchas regiones, yo puedo decir que soy de las pocas personas que conozco todos los departamentos del país y que no he ido a los clubes, sino que he ido a verme con la gente, como lo hice en mi candidatura presidencial. Y puedo decirles que es mucha el hambre, mucha la miseria, mucho el desespero, por ejemplo, en el Putumayo, en el Guainía, en el Guaviare, en el mismo Amazonas, en la Guajira, en el mismo Chocó, donde la gente encuentra que ir a buscar a la guerrilla es una solución al hambre que tienen, a los problemas que tienen, y se someten a ello. Entonces, yo creo que además no es tan buen negocio, si lo pudiéramos decir así, perdónenme la vulgaridad de la expresión, pero no creo que sea tan bueno llevarse una cantidad de niños y de niñas al conflicto cuando lo más claro es que en el conflicto y en los campamentos no se tiene una situación de estabilidad, sino que no son sedentarios, sino que se están moviendo de un lado al otro por la misma guerra. Entonces, yo creo que ahí hay más de largo que de ancho, y si los quieren llevar a esa situación, no los estoy defendiendo porque hay muchas cosas que no comparto, pero tengo que decir que de ahí se han pegado para poder arrimarlos a la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Se logra porque uno está en el Congreso, sino que uno tiene una trayectoria que le permite en un momento determinado diferenciar, auscultar, mirar, pensar que puede ser lo mejor. Pero indiscutiblemente yo tengo que decir que con mucha pena con el doctor Santos, él no hizo un trabajo para incluir, él hizo un trabajo para ganarse un premio Nobel y para firmar una paz que, como hemos visto hasta el día de hoy, es mucho más fácil decir que no la quieren cumplir cuando dejó muchos orificios por donde se ha calado y por donde se ha salido. Es decir, senadora, ¿usted considera que la paz en Colombia no está blindada? En cualquier momento, como decía usted, puede venir un gobierno de la extrema derecha y volver trizas los acuerdos de paz. Yo sí creo, Julián, porque tú recorres el país, y yo los invito a ustedes que están jóvenes a que el programa no lo hagan solamente con personas como yo o personas que tenemos alguna raigambre a nivel nacional, sino que escuchen la voz de la gente en las regiones, voz de la gente que es muy acatada, muy reconocida y que está hablando realmente de lo que pasa y de lo que sucede. Yo creo que la paz está muy, muy, muy amenazada. No basta con el buen nombre de una sola persona como el padre de Rú en el tema de la verdad, de la Comisión de la Verdad, o con personas muy prestantes que, entre otras cosas, a mí me molesta mucho que nunca participaron en ningún evento ni promovieron la paz, pero cuando salen los cargos y los puestos son los primeros en salir a ocuparlos. Y ello implica un gran deslinde entre lo que la gente que trabajó, que hizo posible esto, que participó, no esté, pero que estén los burócratas de siempre, que si es la paz, la nueva constitución o la constituyente, están siempre ahí. De acuerdo, senadora. Y en ese orden de ideas, ¿qué cree entonces que se vienen para los acuerdos de paz? Ese posconflicto, ¿cómo lo ve usted en un futuro no muy lejano? A ver, yo hoy estaba escuchando a un miembro de las FARC, que es el profesor Jairo Estrada, que estaba precisamente denotando los incumplimientos, la falta de garantías y la preocupación que tienen precisamente por los excombatientes que están en las regiones a los cuales no se les ha cumplido. Pienso además que nosotros, como fuerzas alternativas, como sectores progresistas, también emitimos muchas declaraciones, pronunciamientos, pero no logramos mover la decisión de gobierno. No logramos que el gobierno, por ejemplo, pare los asesinatos, pare las desapariciones,
pare las ejecuciones extrajudiciales, y eso es muy preocupante. Yo no quiero ser un ave de mal agüero, entre otras cosas porque yo no estoy en el Congreso, pero sí soy una persona vital en términos de la defensa de la paz, y a mí me preocupa realmente mucho eso, porque lo que yo siento, muchachos, es que aquí se está haciendo un mapa de dirigentes locales y territoriales que tienen incidencia en la región y son a quienes están asesinando realmente, porque son los que pueden producir un cambio en esa opinión de las regiones, del territorio, inclusive en las grandes ciudades, en las zonas de mayor hacinamiento, como puede ser Ciudad Bolívar, como puede ser en Antioquia, lo que es la comuna nororiental, como puede ser en Cali, la misma comuna que agrupa a una cantidad de gente, en su gran mayoría negra, que son los que sufren el embate precisamente de la guerra, porque se tienen que desplazar desde regiones muy lejanas, es decir, en Cali el distrito de Agua Blanca, y que llegan a las ciudades, a esos rincones de miseria, de pobreza, de exclusión, sin ninguna posibilidad. A mí me parece que, de verdad, muchachos, el panorama no es muy halagador. La CEPAL acaba y los invito para que lean el último informe de la CEPAL, donde habla de la situación tan calamitosa en términos sociales y económicos de Colombia, Colombia como el segundo país más desigual de la región y como el tercero en el mundo, si mal no estoy, y de una gran concentración de la riqueza, pero sobre todo, yo diría que hay una gran concentración del poder hegemónico de esos sectores que tienen todo el paradigma de los medios, de la opinión, del sistema financiero, que realmente hace inamovible realmente la posibilidad de desestructurar cambios. Ahora, ustedes me dirán, en las elecciones pasadas hubo una votación de sectores independientes muy importantes que confluyeron en no apoyar a Duque, en convocar a mucha gente para que no votaran por Duque, pero que necesariamente no quiere decir que estén con Petro, pero sí eso recoge un descontento de la sociedad que hasta el momento yo no veo que se haya sabido redireccionar, sino que simplemente son intervenciones contestatarias, señalamientos, insultos, adjetivos, pero no un recorrido por el país, así como lo estamos haciendo ahora, aunque sea virtual, para ir organizando la gente, el descontento de la gente, direccionarlo hacia una salida democrática. Ahora bien, hay que decir otra cosa que es muy importante. Aquí hay un sistema electoral que es un sistema nefando, que es un sistema corrupto, poroso. Ustedes a lo mejor ni habrían nacido en el año 70, gana las elecciones María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, y al otro día, el domingo la gana, y al otro día en la mañana sale ganando Pastrana, porque hubo lo que se llama el chocorazo, que fue la aparición de una serie de votos en el departamento del Chocó. Entonces, estos son elementos que conjugados juegan muy arteramente contra la posibilidad de una construcción importante de otra salida en el país. Hay gente importante, hay gente buena, pero yo creo que hay que contar fundamentalmente con la gente de las localidades y de las regiones y del territorio. Doctora, yo sí quisiera que nos adelantara un poco en qué va el libro de sus memorias, donde usted dice que tiene muchas cosas por contar. ¿Tiene algo que ver con los acuerdos de paz o con algo formador para los jóvenes de hoy en día? ¿O qué? Cuando usted se refiere que tiene muchas cosas por contar, ¿a qué estamos esperando, mejor dicho, de eso? A ver, muchachos, yo soy una persona que tengo una gran confianza en los jóvenes. Por eso yo acepté la entrevista de ustedes. A mí no me interesa que sea ni Julio Sánchez Cristo, ni que sea la W, o que sea cualquiera de esos medios importantes, Blue Radio, sino que para mí es muy importante salirle a la gente que desde muchos sitios hace este trabajo que están haciendo ustedes. Yo estoy escribiendo las memorias, pero las memorias no se reducen al tema de la paz o al tema de los acuerdos exclusivamente, porque han sido muchos años en la lucha política, con muchas emotividades, con muchas experiencias, con muchos dolores,
pero sobre todo poder contar como una mujer negra, afrodescendiente como yo, de izquierda, como fue mi tío Diego Luis Córdoba, que fue el primer parlamentario negro que tuvo el país, creador del departamento del Chocó, se aventuró y fue rompiendo esquemas hasta que precisamente todo ese poder hegemónico se vino encima y me aplastó de la peor manera, cómo se crearon alrededor de 250 blogs en contra, cómo se caracterizó una campaña de odio hasta el punto de que un juez de la República dice que todo lo que hubo contra mí fue una campaña de odio, de desprestigio, de montajes, que es lo que cada vez más se cierne frente a sectores que somos no pertenecientes a ese sector tradicional y que de alguna manera no tenemos precio. Yo no tengo precio, yo soy una mujer que vivo de lo que me gano y trabajo, pero no dejo, porque hubiera sido más fácil para mí haberme acostado, acolchonado en la derecha del departamento de Antioquia, que la manejaron mucho tiempo los Gaviria, hicieron lo que les dio la gana en este departamento o en muchas regiones del país desde el turballismo. Para mí fue más importante redefinir la política y darle una postura frente al país y no el desdoro al que ha sido sometido la actividad política en Colombia. ¿Usted no cree que esa persecución política que muchos hicieron en su campaña presidencial fue por el acercamiento que usted tuvo con el expresidente ya fallecido Hugo Chávez o con el presidente actual Nicolás Maduro, incluso con el expresidente de Cuba? A ver, yo creo que eso hace parte de toda esta campaña que hay contra quienes defendemos un proyecto bolivariano. Yo soy bolivariana totalmente, y ello quiere decir no simple y llanamente que sea seguidora de Chávez o seguidora del presidente Maduro o del presidente Fidel, que en paz descanse, sino porque hemos bebido de las canteras precisamente de lo que fue la vida de Bolívar y lo que quería para América Latina en general, la unidad de América Latina. Él decía en una maravillosa intervención que los Estados Unidos de América parecían haber estado destinados para plagar de miseria y de pobreza a toda la América Latina, y eso sigue siendo cierto. Yo soy una persona muy agradecida. Para mí fue fundamental el apoyo del comandante Chávez y del presidente Maduro en el tema de las liberaciones. Entregar 42 personas que estaban en poder de las FARC no era una tarea fácil, pero era la exigencia que hacía Uribe y que hacía también Santos, porque creían que no se podían entregar para jamás hacer la paz. Entonces eso pues obviamente a mí me comunicó con ellos. Yo me siento muy afortunada de haber tenido la posibilidad de haber trabajado con una persona tan importante, pero sobre todo tan humana, tan brillante como Chávez. Me siento muy honrada de haber participado en trabajos con el comandante Fidel Castro, de poder decir que inclusive en mis peores momentos él me llamaba a darme fuerza, y sigo siendo una persona que, aunque no hablo todos los días con el presidente Maduro, tengo mucho que agradecerle, mucho que reconocerle, y es una persona a la que yo valoro independientemente de toda esa estrategia de desprestigio y de bloqueo tan brutal que se ha desplegado desde Colombia y desde los Estados Unidos. Precisamente lo que usted hablaba del monopolio que tienen los medios tradicionales en la política, porque uno veía en su candidatura presidencial que invitaban a todos los candidatos, y usted siendo candidata no le invitaban a los debates. ¿Usted qué le diría a esos medios tradicionales hoy en día? No, yo creo que los medios cumplen varias funciones. Una de ellas, pues los medios tienen preferencias, porque es que vuelvo y le repito, Ardila Lule, que es dueño de RCN, o el señor Santo Domingo, dueño de Caracol, o el señor Sarmiento Angulo, dueño del Tiempo, pues tienen intereses económicos, por eso tienen los medios. Y obviamente que ellos no iban a privilegiar mi candidatura, primero que todo porque yo no tengo precio, segundo porque soy una mujer inteligente que sabe qué quiere y no me tienen que escribir los discursos ni las intervenciones,
ni explicar qué quería yo frente al tema económico del país. Y segundo, porque yo creo que esa misma línea que les estoy contando, pues buscaba cada vez apagarme más y invisibilizarme más. Y hubo mucha cosa desde los mismos sectores de la izquierda para que yo me viera contra la pared y para que tomara la decisión muy dura en su momento de renunciar a la candidatura. Y por cosas como esas, imagino que usted toma la decisión de hacer un paso al costado en cuanto a la política. También teniendo en cuenta que muchas de las cosas que pasan hoy en día en el país y su, por decirlo, esa inhabilidad que le dio el ex procurador Ordóñez, el cual también fue más adelante destituido de la Procuraduría por haberse elegido ilegalmente, ¿piensa que eso también tiene influencias en la decisión que usted toma hoy en día de retirarse de la política? Yo me margino de todo lo electoral, o sea, yo no tengo interés en ponerme a hacer una carrera por alguna elección cuando tengo claro que no hay posibilidad dentro de este sistema electoral y no le voy a seguir haciendo el juego porque lo que creo que es importante es que partidos como al que yo pertenezco, que es el liberal, tomaran la delantera y la vanguardia de exigir una reforma al sistema electoral, pero el presidente Gaviria está más interesado en colocar a sus hijos y a sus amigos que de verdad fortalecer el Partido Liberal. Yo por eso tomé, después de una gran reflexión y de todo lo que viví en la campaña, en hacerme a un lado, pero no de la política, porque esto que yo estoy haciendo aquí con ustedes es política. Estoy opinando sobre temas delicados del país, sobre situaciones complejas del país y lo voy a seguir haciendo. Yo escribo una columna todos los miércoles en Las Dos Orillas donde opino sobre todo lo que pasa en el país, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en la región, y yo hago parte del grupo de intelectuales en defensa de la humanidad, del grupo de Sao Paulo. Ahí voy a seguir estando, ahí voy a seguir interviniendo, pero no le voy a seguir jugando a ese elemento que necesita no solamente la derecha, sino quienes gobiernan el país, de que quieren tener una izquierda funcional para decir que hay oposición, pero que finalmente no hay garantías para ganar las elecciones. Es decir, senadora no se retira de la política, sino ya no va a aspirar a cargos de elección popular. Sí, me retiro del electoral, pero jamás me retiraría de la política porque yo creo que hasta el respirar es político, hasta el aire es político, o sea, prender un bombillo es político, todo es político, y entonces yo sí soy de las que creo que lo que debemos propugnar es por la repolitización de la propiedad, de la sociedad, como decía Norberto Bobbio, que es muy importante que la gente sepa por qué pasa esto, por qué ocurre esto, por qué no ocurre aquello, y que la gente tenga capacidad. Para mí es más importante ser una maestra difundiendo la democracia, trabajando sin intereses, sin afán de que me nombren en absolutamente nada. A mí nunca me ha gustado eso. Me aterra la lambonería y me aterra estar supuestamente en círculos del poder. Tengo una gran ventaja de que puedo decir todo lo que quiero, todo lo que pienso, así me persigan y me quieran inventar cada día lo que quieran. Sí, senadora, ya nos estamos acercando al tiempo, pero a mí sí, antes de irse acá en el chat nos están haciendo preguntas. Quisiera plantearte una pregunta que nos hace acá la audiencia en el chat. Preguntan sobre los médicos cubanos. ¿Usted qué opina sobre que muchos de los políticos, más que todo del partido de gobierno, estén, por decirlo, rechazando esa ayuda que solicitó el alcalde de Medellín de personal de apoyo para cubrir la pandemia en cuanto al COVID-19? A ver, yo creo que esa es una pataleta. Si hay algo que hay que reconocerle a Cuba es que en medio de un bloqueo tan brutal, el comandante Fidel tomó la decisión de poner a la vanguardia toda la investigación científica. Cuba tiene demasiados adelantos, demasiadas experiencias que se expresan en
expresiones científicas para la cura de enfermedades. Cuba ha sido, es y sigue siendo un país muy generoso. Yo los invito a que se lean un discurso, se escuchen un discurso de Fidel hermosísimo, donde él decía que no tenían armas, que no llegaban a los países a asesinar, pero que sí llegaban con los médicos. Mire, yo estuve un mes en Haití trabajando allá, y les quiero decir que nada me había producido más tristeza, más dolor, más desarraigo, más, inclusive lo voy a decir aquí muy fuertemente, yo decía, Dios no puede existir, porque si existiera no era posible que hubiera tanta miseria como la que hay aquí. Pero quienes estaban ahí ayudando, quienes lograban realmente que ese país pudiera al menos salir adelante, eran los cubanos, en primer lugar, los venezolanos en segundo lugar, y en tercer lugar los ecuatorianos y luego los bolivianos. Pero Cuba ha sido un país que ha puesto todo su conocimiento científico al servicio de las poblaciones más pobres del mundo, inclusive en los Estados Unidos. A mí me parece una ignorancia supina, es más, el solo debate me parece vulgar. Cuba tiene la capacidad con el interferón de que la gente aquí se pueda favorecer, pero prima más esa actitud de derecha tan falaz que lo que Cuba ha hecho. Mire, Cuba ha sido el territorio de la paz de Colombia, pero además de eso, yo se los puedo decir porque yo estuve allá y lo he visto. Hay más de 400 jóvenes de las regiones más pobres del país que en su vida podrían haber pensado en ser médicos o médicas, y allá están estudiando de cuenta de Cuba. Si el país es tan competente, ¿por qué no están estudiando aquí? Y segundo, yo me acuerdo de cuando yo me paré a pedirle al presidente Chávez que me ayudara para lograr la liberación de los secuestrados, retenidos en poder de las FARC. Le dije, presidente, ayúdeme con el acueducto del municipio de Quibdó, que es un municipio que está muy mal, muy pobre. Ya lo teníamos casi listo. Y el doctor Juan Lozano, ministro del Medio Ambiente, se atravesó y dijo que ya no, que ya ellos tenían listo. ¿A dónde está? Nunca lo hicieron. Entonces, es una postura política que es de esperarse, porque a ellos no les importa si se muere la gente, sino el COVID-19 ha sido un negocio para muchos de este país, comprobado. Aquí mucha gente se muere de un infarto y dicen que es el COVID porque eso genera recursos. Entonces es un asco, o sea, es una sociedad absolutamente atravesada por el afán de la riqueza, del interés, y obvio que no les interesa. Yo lo puedo decir, yo me he beneficiado del sistema médico de Cuba. Yo estuve el año pasado hospitalizada 15 días en Cuba, muy delicada de salud, y puedo decir que fue extraordinario el tratamiento que me dieron. Entonces, y no solamente yo, mucha otra gente. Entonces yo pienso que esa es una discusión vergonzosa, ridícula, cuando el país lo necesita y cuando el país, en lugar de mostrar un descendimiento del COVID, está mostrando un aumento brutal. Doctora Piedad, y yo sí quisiera saber su opinión, ¿cuál es la diferencia de los médicos cubanos con los médicos colombianos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es eso que los hace, digamos, entre comillas, más intelectuales que los de nuestro país? A ver, yo creo que yo tengo un hijo médico, obviamente, y yo no creo que la medicina cambie de un país a otro. Lo que creo es que hacia dónde va dirigida la medicina, hacia dónde va dirigido ese conocimiento. Una cosa es la medicina familiar y comunitaria que impregnan en Cuba, y otra cosa es aquí, cualquiera que sea médico y pueda, porque es muy costosa, yo lo puedo decir por mi hijo, pues listo, estúdiela, pero no va a ser un ejercicio comunitario, un ejercicio que involucre a todo el mundo, donde la medicina no sea un negocio, donde el ejercicio de la misma no sea un negocio, sino que sea un compromiso ético y moral frente al derecho que tiene la gente a la salud y a la vida. Muy diferente eso en Cuba. Y yo lo puedo decir porque estuve ayudando a varios jóvenes para optar a la beca en Cuba de medicina, y una de las preguntas era: ¿por qué usted quiere estudiar medicina?
¿Y qué le gustaría? Estudiar de medicina. Y tengo que decir que muchos que pensaron que estudiar medicina era inclinarse por lo que diera más plata, que son las cirugías estéticas, tengan la certeza que eso no pasa. Entonces, la diferencia tiene mucho que ver, no tanto con la preparación, sino con la vocación. Y yo creo que no solamente en Colombia, sino en el mundo, hay experiencias y hay resultados muy claros frente a médicos y médicas cubanas. No es lo mismo uno salir para Haití, que me gustaría que ustedes supieran de qué les estoy hablando, o salir para Angola, o salir para alguno de estos países de situaciones muy precarias, donde no es llegar a un consultorio con todas las de la ley, con todo eso, o salir para el Caquetá, o el Casanare, o el Guaviare, o el Guainía, o el Amazonas, o el Putumayo, o la Guajira. Entonces, yo creo que el hecho de que ellos estén dispuestos no a enriquecerse, sino a aportar su conocimiento, porque esas fueron las directrices y las luces del comandante Fidel. Doctora, yo la conocí a usted en Chaparral, Tolima, cuando era senadora. En ese momento, digamos que uno no dimensionaba pues todo lo que usted le había aportado a la paz en ese momento. Ahora mucha gente que nos está viendo desde Chaparral, Tolima, muchos de esos jóvenes, ¿usted qué consejo le daría a la gente joven que quiere emprender una idea, que quiere incursionar en la política para que tenga un éxito en la misma? A ver, yo quiero mucho a Chaparral, no por la relación de amistad y de familia que he tenido con ustedes, sino porque realmente Chaparral ha jugado un papel muy importante en la lucha libertaria de Colombia. En esa serie de Bolívar que sacó Caracol, ahí inclusive se menciona a Chaparral como uno de los puntos por donde se pasó para la lucha libertaria. Yo qué diría, que hay que seguir bebiendo del conocimiento, que hay que prepararse, que hay que conocer la situación del país, que lo que no se puede pensar es que para hacer política hay que buscarse un cargo, un puesto, pero lo que tenemos que hacer desde afuera, desde adentro, es transformar los contenidos de la política para garantizarle a la gente el ejercicio de sus derechos, que es lo que no pasa aquí. Si los jóvenes y las jóvenes de este país tuvieran garantizado eso, otra sería la suerte de Colombia, otro sería el futuro de Colombia y otro sería la participación de jóvenes de todo el país. Bueno, senadora, muchas gracias. Y ya en mi opinión personal, yo pienso que para poder cambiar el país debemos atacar el sistema y tratar de reformar el sistema, porque si no lo hacemos, esto ya no va a ser una democracia, sino una monarquía donde los mismos van a seguir gobernándonos el transcurso de los años. Entonces, no sé si tiene alguna otra cosa que decir antes de despedirnos. No, muchachos, que estos programas como los que ustedes están haciendo son muy importantes para crear inquietudes, para crear pensamiento crítico, para poner a la gente a pensar en lo que realmente nos interesa. Los felicito, ponemos a disposición con Natalia María Castro, que es la directora de Poder Ciudadano de Radio, Televisión y todo lo que tiene que ver con medios electrónicos, para que ustedes se puedan conectar con nosotros y juntar esfuerzos para concientizar. Al amigo de Houston, bueno, un abrazo muy grande, muchas saludos también. Y a ustedes, muchas felicitaciones por este esfuerzo que están haciendo, que es un esfuerzo muy, muy importante. Doctora, pues de verdad complacido de tenerla acá en nuestro noticiero virtual. Pues nos aclaró muchas dudas que teníamos sobre el retiro de la política, porque de pronto muchas personas estaban malinterpretando esa palabra, esto que se venía diciendo en muchos medios. De verdad, muy agradecido que nos esté acompañando o que nos haya acompañado en este medio, y muchas gracias pues por esas palabras, y claro que vamos a estar en esos proyectos para seguir creciendo como medio de comunicación. Y pues también le quería decir a toda la audiencia, porque nos han catalogado muchas veces de izquierda, otros de derecha, otros de centro. Simplemente somos unos jóvenes emprendedores, comunicador social, abogado, que queremos es buscar las opiniones de personajes y también de la gente que pronto no tiene las garantías para de pronto salir por televisión,
pues estoy hablando, digamos, de las personas que, como usted dijo, que no la entrevistemos solo a usted que es porque es importante, sino también a personas que viven el día a día, como son vendedores ambulantes, personas que están en zonas de conflicto, y pues de verdad, complacido de haberla tenido acá con nosotros. Cuenten siempre conmigo y con Poder Ciudadano. Un abrazo muy grande y un beso muy grande para todos aquellos que nos siguieron. Doctora, muchas gracias a todos. Le pido un minuto para que no se desconecte. Gracias. Hasta luego a toda la audiencia y nos veremos en una próxima entrevista. Bueno, con gusto.